las cosas que Dios le dijo al pueblo fue: este mes será el principio de los meses, será el mes principal, será el cabeza de mes, dice textualmente Éxodo capítulo 12. Pero no solamente les dice que este mes en el que estamos era el principio de los meses, sino que le da 3 actividades o 3 fiestas o 3 citas que Dios quería que se hiciera en el primer año, en el primer mes del año. Y lo primero era que Él les dijo: listo, el primer día ustedes van a tocar trompeta, van a hacer fiesta porque comienza un nuevo año, ¿ok? Pero cuentas 14 días y al día 14 celebrarán la Pascua. Y hay todo un instructivo, ¿entienden esa palabra? Hay todo un instructivo de cómo celebrarla y por qué celebrarla y cuáles son las razones, los sustentos bíblicos, los argumentos de Dios para en el día 14 empezarla. El día 15 hasta el día 22, dice la Biblia, entonces ustedes celebrarán panes sin levadura. Se examinarán sus casas, examinen sus pensamientos, qué está leudando, qué está oprimiéndole, que le está amargando, si hay contienda, si hay violencia, si hay escasez, si hay enfermedad. Y por esos 8 días ustedes se van a examinar. Y por favor no coman nada fermentado, no hagan nada leudado. Y eso era una bendición tanto física, pero también espiritualmente. Espiritualmente quería decir que ayer, la semana que acabamos de terminar, hoy, perdón, que estamos terminando hoy, fue una semana de examinarnos, de decir: Señor, ¿por qué mi carácter cambió tanto? ¿Por qué perdí el ánimo, el gozo, la motivación, la fe? ¿Por qué me volví una persona contenciosa, irascible, huraña? ¿Por qué me volví una persona atea, incrédula, violenta? Me contó una persona ayer que estuvo el día jueves en la Plaza de Bolívar. Ustedes vieron los desmanes y la violencia. La mayoría son jóvenes los que estuvieron allá. Y me contó que estaban cerca, mírenme este testimonio tan impactante, estaban cerca de unos vendedores ambulantes. Y hablaron con esta persona y le dijeron: doctora, nosotros nunca hemos ido a la universidad porque no hemos tenido recursos para poder ir a la universidad. Pero si para así nos volvemos para ir cuando vamos a la universidad, entonces preferimos no ir. Porque no puede ser que nuestras juventudes estén tan desviadas del propósito, de filosofías, y se repiten las frases, y la juventud se vuelve irascible, y la juventud se vuelve violenta, y la juventud se vuelve en contra de las autoridades, y la juventud ya no respeta al anciano, ni al papá, ni a la mamá. Y no podemos seguir igual. Tenemos que decir: Señor, vamos a ser diferentes. Y todo empieza desde mi casa, desde mi vida personal. Ahí se hace país. Amén. Así que yo le invito a que usted reflexione hoy. ¿Cómo está empezando este nuevo año? De pronto es un tiempo de tomar decisiones firmes. Mi hija en el video nos daba gracias porque un día Clara y yo creímos, Clara lo decía anoche en el saludo que les dio a las personas que vinieron, creímos de entregar todo, pero no entregamos los bienes materiales, entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros hijos. Entendimos que no eran nuestros, que eran de Dios. Y hoy, 28 años y medio después, vemos el fruto de una decisión que tomamos, pero todo tuvo un inicio, tuvo un principio, tuvo un primer día, tuvo un primer paso, tuvo una primera decisión. Todo arranca así. Por eso la Biblia nos aconseja que cuando nos determinemos algo, eso que nos determinemos sea firme. Ustedes escucharon el testimonio de estos muchachos.
Yo bendigo siempre la vida de Gabriel, que asiste a la segunda reunión, por la forma como influenció para bien a Steven en el estudio. Él era el que casi que lo forzaba y luchaba, y aquí entre nos peleaba con Steven porque no se levantaba y no tenía el ritmo. Y yo ahora que veo a Steven le digo, gracias a Dios por Gabriel, que lo pusiste en el camino para Steven, que lo ayudó a disciplinarse, que le ayudó a esforzarse, a amar el estudio, a entender que era importante, que era necesario, a soñar con recursos financieros diferentes, a soñar con ser valiente, a soñar con no dejarnos vencer por el primer obstáculo, por la primer negativa, porque a veces cuando en el primer no ya desmayamos, cuando no nos salen las cosas temprano como soñamos, entonces dejamos las cosas botadas, dejamos de golpear, dejamos de insistir. Y mi invitación hoy es esa: aproveche este día. Si usted pertenece a esta casa, entonces también es parte de la bendición de esta casa. Si usted pertenece a esta casa, usted también está en los tiempos de esta casa. Y lo aprendí en mi casa, repito. Yo bromeaba porque papá y mamá centraron mucho el amor hacia nosotros en el darnos gusto en el comer. Y entonces había un hábito, era que papá y mamá siempre pensaban cuál era el plato favorito para su hijo el día de su cumpleaños. Y ese día nos daban el gusto, porque de pronto no podíamos comer eso en el resto del mes, de las semanas, ni del año. Era un lujo de cumpleaños. Y eso a mí me marcó, porque entonces para mí es muy importante cada tiempo. Yo siempre le he orado al Señor por este tiempo nuevo de Global Family. Le digo, Señor, ¿cómo empezamos este tiempo? Por eso estoy muy animado, porque me escribieron los de las sillas, me dicen, pastor, el martes creo que le llegan las sillas, y estoy feliz. Digo, Señor, es en este tiempo, no era en el tiempo nuestro. Y todo Dios lo va haciendo y construyendo en este nuevo tiempo. Amén. Así que quiero darle un sustento a esto que les estoy diciendo en la palabra, y vamos a ir a lo que hoy quiero que entiendan es qué son las primicias. La primicia es lo primero, para que usted resuma y espero que tome nota. Las primicias es lo primero. No va a ser un estudio muy profundo, siempre quiero dejarle los principios para que usted se los lleve escritos, se los lleve en su mente, se los lleve en su corazón y tome las decisiones siempre. Mire, yo últimamente he estado por destino de Dios en el tema político. A mí me impacta que casi todos los presidentes de una nación, cuando toman el cargo, ellos a los 100 días hacen un corte. Y ellos lo llaman las primeras victorias, las primeras conquistas. Ellos se ponen un plan de 100 días, demostrar en 100 días hechos específicos. Porque ellos saben lo que es la imagen de una persona en lo que hace primeramente. ¿Cómo inicia usted? A usted le dan un trabajo, ¿cómo lo inicia? Usted inicia un matrimonio, ¿cómo lo inicia? Usted empieza una empresa, un negocio, ¿cómo lo inicia? Usted está empezando un ministerio, ¿cómo lo está iniciando? Todo lo que usted inicie le tiene que aplicar todos los principios de Dios para que eso garantice cómo va a ser el futuro. Siempre le enseño este principio a los novios. Ustedes tienen un noviazgo, ¿cómo lo están iniciando? Porque eso va a determinar su matrimonio. Eso no es cuestión de si me besé o no me besé, si me acosté o no me acosté. Eso no es un tema, es un tema de principios. ¿Cómo tú estás sembrando hoy para garantizar un futuro? Y así es la vida financiera. Como tú tienes un hijo, los hijos son formados en los primeros años, dice la Biblia. Instruye, dice, el que ama a su hijo, dice la Biblia, desde temprana edad lo corrige. Porque el Señor sabe que el ser humano es formado en los primeros años, en esas disciplinas que tú les enseñaste, cómo doblegaste el carácter. La Biblia dice en el libro de Proverbios que todo niño trae casi que un chip: la necedad, la rebelión, la desobediencia. Pero todo eso sale con un instrumento muy mágico que se llama vara. Entonces eso sale con la vara y se endereza el carácter. Así dice la palabra, así Dios lo estableció. Con disciplina, con corrección, con enseñanza, con instrucción, con estorbarlos, con amarlos, con inspirarlos, con acompañarlos. Esos son principios que se hacen en el principio. Y si usted, y pastor, pero yo ya empecé eso hace muchos tiempos, pues aproveche los nuevos tiempos.
Aproveche las nuevas oportunidades, aproveche los nuevos comienzos. Yo le doy un consejo: si usted cumple años dentro de poco, ese día siéntese y haga un plan de ese día que está comenzando. Porque yo por años celebré los cumpleaños como que yo cumplí 59. No, yo voy a arrancar la jornada 60, es la verdad. Porque yo estoy celebrando ya tiempos cumplidos. Entonces el tema no es cómo yo celebro mis 59. El tema es cómo yo el día 14 de junio yo empiezo a proyectar mi jornada 60. ¿Cómo es desde ese día yo empiezo a decir cómo arranco esta nueva jornada de mi vida? Porque Dios dejó ese diseño. ¿Cómo tú estás haciendo el inicio de todo? Y generalmente cuando no hacemos bien las cosas al principio, Dios se encarga de corregírnoslas. ¿Es así o no? Porque Él sabe que se puede enderezar y se puede corregir. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Hay un texto en Éxodo capítulo 22. ¿Está ahí? Dice, es un verso 22-29 de Éxodo. Bueno, también bendecimos a todas las personas de la señal en vivo. Nos bendicen maravillosamente. Les impartimos de nuestra felicidad, de nuestro gozo de que seas parte de este ministerio, que nos acompañes, y esperamos que a partir de hoy nos apoyes mucho, porque necesitamos cumplir muchos sueños. Amén. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Son dos partes del verso. Y la segunda parte dice: me darás el primogénito de tus hijos. ¿Están entendiendo? ¿Por qué será que Dios da un consejo, una instrucción a los que somos su pueblo? Por favor, no la demores. Si es tu primicia, dala. No la demores, porque es que es como el estartazo de un carro, ¿cierto? ¿Has visto esos carros que y nada, que arrancan y le dicen: no le dé más, hermano, que usted le va a quemar esa vaina? Y usted le da y no arranca. ¿Sabe que así es la vida de muchos? Están y nada, que arrancan. ¿Por qué será? Porque no hacen bien al principio. Porque no edifican bien al principio. Porque no tienen ese principio. ¿Cómo yo inicio? ¿Cómo es la primera fuerza, la primera manera de hacerlo? El Señor da dos consejos a su pueblo. Ese es el primer texto que habla de las primicias en la Biblia. Hay muchos, yo solo voy a hablar de algunos. Y este primer texto dice: no la demores. Porque yo no tengo tiempo, pero ¿qué era lo que el pueblo hacía? Traía las primicias, escuchen, las entregaban en las manos del sacerdote. El sacerdote las tomaba y las batía delante de Dios. Y escuchen lo que dice la Biblia: para que fueran agradables a Dios. O sea que tenían la bendición. ¿Se acuerdan del principio de la bendición que tanto les ha hablado? No piense solo en tener una profesión. Piense: mi profesión tiene la bendición de Dios. ¿Tu matrimonio es bendecido o tu matrimonio siempre es un matrimonio? Siempre en tu mente tiene que estar diciendo: Señor, dame un trabajo. Tu trabajo tiene la bendición de Dios, porque es que el problema no es tener un trabajo, una profesión, un matrimonio, un noviazgo, unos talentos. Ese no es el tema. El tema es: ¿estás siendo bendecido eso que tienes? Entonces Dios les decía: ¿quieres esa primicia y garantizar el resto? No lo demores, hazlo pronto. Hay personas que me preguntan sobre las finanzas, especialmente sobre los diezmos y ofrendas, y yo les digo: mira, papá, con todo cariño, léelo, está en la Biblia. Mi oración es que lo hagas. Si tú no lo haces, pues lo lamento, porque Dios sigue siendo Dios si tú no lo haces. Porque la iglesia sigue siendo sustentada por Dios si tú no lo haces. Pero tú te lo pierdes. Eso sí es sencillo. Yo aprendí que si está escrito es porque Dios me ama. No tiene otro propósito. Yo no me pongo a razonar, yo no me pongo a hacer cuentas, yo no me pongo a preguntar. Yo de eso no pido consejerías. A mí en la vida me enseñaron a hacer caso. Eso hago yo, caso.
Muchas cosas que ustedes ven aquí en Global, yo ni me meto, es más, ni sé qué van a hacer. Pregúntenle a los muchachos si yo pasé revista para evaluar si ese concierto tenía nada. Ellos llegaron el viernes a las 4 de la mañana, yo los bendije por el trabajo y anoche llegué a deleitarme en lo que ellos habían hecho. Yo no vi lo del video, me bendijo mucho, todo eso. Yo creo que yo no sé todo. Ayer tuve una oportunidad de hablar con algunos líderes a nivel nacional y yo les decía, yo aprendí 2 cosas, recién me convertí, bíblicas, escúchenlas y espero que sirvan de estilo de vida para usted. La primera, Dios le dijo a Moisés, tú solo no podrás. Y ese es un principio de mi vida. Yo solo nunca podré. Y yo siempre estaré buscando a personas en las cuales apoyarme y que ellos hagan lo que yo no sé hacer. Ese es mi principio de vida. Y el segundo principio de vida lo entendí cuando me enseñaron que el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio y llamó a Andrés por primer discípulo, Él empezó a preparar un equipo desde el primer día, porque Él sabía que luego no iba a estar con ellos. O sea, el Señor Jesús desde el primer día preparó a su gente para cuando Él no estuviera. Hay gente que cree que van a vivir eternamente, que van a tener la salud de los 20 y de los 30, así llegan a los 80. No, empiezan a sonar los pies cuando se arrastran. Tienes sabiduría, tienes conocimiento, tienes experiencia, pero no tienes la misma fuerza física. ¿A quién formaste para cuando tú no estés? Son 2 principios. Y yo entendí que si está en la Biblia es porque me sirve. ¿Y por qué me está en la Biblia? Porque Dios me ama y sabe que me va a servir, que es para mi beneficio, que no es porque Él me quiere poner una carga. Es porque me ama. Todo lo que usted encuentra en la palabra dicho por Dios es porque nos beneficia. ¿Estamos acá? En la segunda parte de este verso dice, por favor, dame el primogénito. Y toda la Biblia gira alrededor de este principio de los primogénitos. Los primogénitos no son nuestros. Dios le dijo, tus hijos primogénitos míos serán. Todo lo que sea primero, que sea lo primogénito, es mío. Y como algunas niñas hacen, ¿y por qué? Pues porque Dios dijo que era así. Miren lo que creo que sea el significado siguiente de lo que es una primicia. Esto es una primicia. Esto dice la palabra es el primero en su lugar, el primero en tiempo, orden o rango. ¿Qué es lo primero en su lugar? ¿Han visto las competencias de Fórmula 1? Hay una, le llaman grilla de partida, ¿cierto? Y hacen un día anterior una vuelta de clasificación. El que la haga en menos tiempo sale adelante. No es lo mismo que usted salga de primero que salga de octavo. Vaya y adelante a otros que van a 350. Usted tiene que ir a 380. Entonces, ¿qué es lo primero? Eso marca. ¿Qué es lo primero en el tiempo? Siempre usted piensa, ¿a qué le dedico yo más tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo más tiempo? Eso es lo primero. ¿Qué es lo primero que hago cuando en el tiempo, en el día, yo me despierto? ¿Qué es lo primero que yo pienso? ¿Cuál es mi primer pensamiento en el tiempo, en la mañana? Eso es muy importante. ¿Qué es lo primero en orden o en rango? ¿Qué es para usted lo más importante? Y todo lo que usted ponga en primer lugar, eso usted se dedicará a hacer en la vida. ¿Qué es la primicia? El primer fruto, el principio, ser jefe o ser principal. Todo eso tiene que ver con la primicia. Porque el Señor dice, ese es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios.
Eso es, Dios es el primer lugar. Si Dios es tu primer lugar, esa es la garantía de muchas bendiciones. Pero si Él no está ocupando el primer lugar, porque tus conceptos, tus gustos, tus apetitos u otras cosas ocupan el primer lugar, entonces estás equivocándote, porque no estás poniendo lo primero. Mire cómo Dios lo tiene que sustentar en su Hijo. Bueno, el siguiente verso de Deuteronomio es la actitud de alegría con la que celebramos las primicias. Deuteronomio capítulo 16, verso 14. Deuteronomio 16, 14 dice la palabra: y te alegrarás. ¿Qué haremos? ¿Cuándo nos alegremos? En tus fiestas. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven en tus poblaciones. Cada vez, en cada convocatoria, en cada fiesta, en cada fecha especial, Dios quería una actitud de su pueblo: alegría. Por eso cuando le dice a Moisés: ve y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Para que me celebre fiesta. O sea, usted tiene que decir: yo perdí la gozo, yo perdí la alegría, yo perdí el sentido de fiesta en lo que hago. Entonces no estoy poniendo a Dios en primer lugar, no estoy entendiendo. Si usted es feliz con lo que hace, si usted es feliz en lo que trabaja, eso te va a dar una fuerza diferente a que si tú estás amargado, si lo haces solamente por dinero, si lo haces porque no hay nada más que hacer, si lo hago porque toca. Entonces ya no es lo primero, ya no es lo principal. Lo principal es tu estado de ánimo. Lo prediqué hace 8 días, amén. Siguiente. El siguiente texto tiene que ver con el Señor Jesús. Esto es 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Libro de Colosenses dice que todo lo que pasó en la antigüedad era solamente sombra de lo que había de venir. Y el pueblo de Dios por años y años y años celebró la fiesta de las primicias y trajo las primicias y recogió las gavillas y las trajo al sacerdote y hacían fiesta, y venían el 14, desde el día 10 apartaban el cordero y el día 14 lo mataban y celebraban 7 días de panes sin levadura, y luego traían ofrendas, y luego desde ese día, o sea desde mañana, contaban 50 días y volvían a venir con la otra sembra, y vino el día del derramamiento del Espíritu de Dios. Y luego en el mes séptimo empezaban el mes tocando trompetas, y al día 10 hacían la expiación y lloraban y hacían ayuno, y era el día del gran duelo porque se estaban haciendo la expiación y el dolor. Y luego en el día 14 venía el día de los tabernáculos, otra vez en el mes séptimo, y celebraban por 7 días y era la fiesta solemne. Y no sabían que todo eso era sombra del Señor Jesús. Digan sombra. Entonces dice la Biblia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién cree que Jesús resucitó? Entonces dice primicias. Primicia de los que durmieron es hecho. Él tenía que tener un poder en su vida de la resurrección. Dice el libro de Romanos: y el poder del Espíritu lo levantó. O sea, todo es Jesús. Es el prototipo de las primicias, de lo primero, de lo más importante. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, en Jesús, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Jesús, Cristo, el Mesías. Luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice: el fin del mundo vendrá. Ahora usted dirá: ¿por qué el Señor Jesús? Vamos al siguiente texto, por favor. Colosenses capítulo 1. Es de los textos más hermosos que me inspiran en la vida en el Señor Jesús. Colosenses 1:15 dice: Él, están hablando del Señor Jesús. El apóstol Pablo está hablando del Señor Jesús. Dice: Él, ¿quién? El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El Señor Jesús. Diga, ¿quién es la imagen?
el Señor Jesús dice, el primogénito. ¿Qué fue lo que Dios el Padre entregó? Su primogénito. No se lo guardó. Era el primero que tenía que cumplir su palabra. ¿Está entendiendo? Si Dios cumplió su palabra y no se lo reservó, lo hizo pronto, en el tiempo perfecto, y no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, porque estaba cumpliendo sus principios. ¿Qué le dijo proféticamente a Abraham? Ve y entrégame a Isaac, a quien amas. ¿Y qué es lo que proféticamente Abraham hizo? Pues entregó a su hijo Isaac para ser sacrificado. Eso era lo que el Padre iba a hacer luego con el Señor Jesús. Entregar su primogénito. Por eso yo siempre les digo, si Dios nos tomó tan en serio, ¿por qué no nosotros no lo tomamos a Él igualmente en serio? Entregó todo, su único hijo a quien amaba, su primogénito, lo entregó por ti y por mí. Vino Jesús en condición de hombre, se humilló a ser hombre, fue obediente hasta la muerte de cruz. Derramó su sangre, entregó su cuerpo. Él le dijo a Pedro, Pedro, si yo quisiera, 12 legiones de ángeles vendrían a ayudarme. ¿Usted sabe qué es teniendo que 12 legiones le ayuden, no pedir ayuda? Fue obediente hasta la muerte de cruz, porque él sabía que tenía que cumplir la palabra, las primicias, el primogénito, el primero en todo. Es él. Al Padre le plació entregar todo gobierno y señorío a él, aún a poner a los enemigos bajo la planta de sus pies. Y cuando todos los enemigos se han puesto bajo la planta de los pies del Señor Jesús, todo él se lo entregará al Padre, para que el Padre en todo tenga la preeminencia. Ese es el todo. Miren lo que dice la palabra, verso 16. Porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, escuchen, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en la tierra como las que hay en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde éramos extraños y enemigos? En la mente, haciendo malas obras. Escuchen, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui ministro. No fue cualquiera que murió por ti y por mí. No fue cualquier sangre, no fue cualquier cuerpo. Fue el primogénito de Dios, el unigénito, dice Juan, el primogénito de la creación. Fue el principal, el más importante, el que creó todo. Fue el que se humilló a morir por ti y por mí, y nos tuvo muy en cuenta y nos tomó muy en serio. Él es el primero en todo, y debe ser el primero en todo. Hey, what's going on, everybody?
En tu vida, en mi entrar y en mi salir, en tu entrar y en tu salir, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada actitud del corazón. Él debe ser lo primero, no tú, no yo, no mi esposa, no mis hijos, no mi negocio, no mi papá, no mi mamá, no mi novio, no mi novia, no lo que yo crea, no. Es Él. Y en eso radica bendición o no, en eso radica éxito o no, en eso radica fruto o no, resultado o no, en si Él es el primero o no. Esa es la reflexión de hoy. Jesús es mi primicia. Jesús es el primero en todo para mí. ¿Lo quiero agradar a Él o me quiero agradar a mí mismo? ¿Me quiero ocupar en Él o me quiero ocupar en mis cosas? ¿Quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de Él? ¿Qué es lo primero? Eso marcará tu destino. Tu decisión hoy, como tú inicias la vida en el Señor, ¿es radical, es firme o es inconstante? ¿Es de decisiones firmes? ¿Tienes una convicción clara? ¿Lo estás haciendo porque otros te dicen, por imitación, por agradar a alguien, o porque realmente lo entendiste? Es lo primero, es lo principal, en tiempo, en lugar, en honor, en reconocimiento. Pero no solamente Jesús es lo primero. Mire el libro de Santiago, Jacobo, 2 versos muy cortos. Amados hermanos míos, no erréis. Dígale que está a su lado, no erréis. ¿En qué no debemos errar? Toda buena dádiva, escuchen. Diga, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, ¿quién? Dios el Padre, de su voluntad, Él ya lo decidió. Es su voluntad. Escuchen, deje de pensar, ¿y si Dios sí me ama? ¿Y será que sí, que no? Aquí dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Estás entendiendo? Biblia, verdades eternas. Dios, de su voluntad, Dios el Padre decidió hacerte nacer a ti y a mí por la palabra de verdad, por esta palabra. Por eso tú no puedes ponerlo a Él en primer lugar si la palabra de verdad no es el primer lugar en tu vida, si no es la norma que determina. Yo escucho a los abogados los términos que usan de la carta magna, que es la sombrilla de todas las leyes. Hablas así, ¿no? De la Constitución, en nuestra carta de navegación. Si es que es la norma superior. Ellos no saben que hay una mayor que es esta. Porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Porque Él es el juez supremo de la creación. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y está sobre todo magistrado de cualquier nación. Pero la razón es para que tú y yo seamos primicias. Ahora pregunta, ¿primicias de dónde? Pues de tu casa, de tus amigos, de tu universidad. Y no dicen, y tus 150,000 amigos vendrán. No, dice, tú ven, yo te hago nacer y tú vas y los traes, porque tú eres mi primicia. ¿Estamos acá? Tú eres mi primicia, tú eres mi primicia. Yo te hice nacer por mi palabra para que tú seas mi primicia, para que seas lo primero, para que seas lo principal, para que seas lo más importante, para que tomes el primer lugar, para que lo asumas. El problema de nosotros es que
ni lo entendemos, el honor de ser primicia, y mucho menos lo asumimos. Asume el liderazgo. Tú eres la primicia, estás acá. Porque aún no están ellos, porque Dios te está forjando para que vayas por ellos, para que ejerzas influencia, para que, dice la Biblia, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. No te hagas como ellos, no te amanguales con ellos, no te rebajes a ellos. Y por último, Romanos 11:16. ¿Es importante la primicia? Vete con este versículo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también serán las ramas santas. Todo depende cuál sea la raíz, cuál es el principio. Aplica esto, dicen los educadores, esto es un principio transversal. Aplique esto transversalmente a su vida en todas las áreas. Como tú hagas el primero fruto, como tú hagas la primer semilla, así dependerá todo. Como tú inicies. Lo estás haciendo en forma santa, todo lo demás será santo. Lo hiciste en forma corrupta, todo lo demás será corrupto. Lo hiciste en forma desordenada, todo lo demás será desordenado. Yo tengo un primo que es contador hace muchos años y él anda de empresa en empresa y yo digo, ¿y tú qué haces? Digo, no, es que hay una empresa que lleva 4 años en que no he hecho contabilidad y no tienen ni idea. Y yo estoy poniéndole orden. ¿Cuál es el problema de nuestras consejerías matrimoniales? Que en el principio de ese matrimonio no le pusieron orden. ¿Cuál es el problema con los hijos? No los formaron cuando eran niños. Coger a un viejo de 20 años a vara no es bíblico. Porque Dios te ama y sabe que ese hijo te va a dar vara a ti. Te coge la vara y tin, tin, tin. Yo espero que Dios te revele la importancia de las primicias. Por eso hoy, en nuestra celebración de aniversario, hemos querido que cada persona traiga una primicia financiera. Y que usted le diga, Señor, yo preparé esta primicia. Yo creo en este principio. Y hazlo en fe. Si tu primicia es santa, todo lo demás será santo. Novios y novias, jóvenes y jovencitas que se van a enamorar, cuidado de cómo son las primicias en ese noviazgo. Cuidado. Cuidado. Si la raíz de ese noviazgo no es santa, las ramas no serán santas. Ayer salía de las oficinas donde he estado laborando en estos días y un joven me vio corriendo. Yo venía corriendo para llegar temprano. Traíamos las bombas para inflar. Y este joven me decía, no, pastor, pero antes de que se suba el carro, yo quiero que usted me ponga atención. Deme su número de teléfono. Yo lo conocí a usted, a su esposa hace 17 años. Acuérdese que hace poco le dije, soy pastor en una iglesia. Pero yo siempre los quiero honrar porque hace 17 años fui a una reunión de matrimonio, se llamaba Noche de Pareja. Mi hogar estaba destruido. Estábamos en unión libre. No teníamos norte, no teníamos visión. Y esa noche Dios tocó nuestro corazón. Esa noche ustedes nos presentaron al Señor Jesús. Y yo quiero que me dé su número de teléfono porque tengo un video que le quiero compartir. Anoche llegamos casi a medianoche a casa y pusimos el video, no lo he visto todo. Y sale ella diciendo, y dice, matrimonios, buenas noches. Estas noches de pareja nacieron hace 17 años. Cuando mi esposo y yo llegamos a una reunión de parejas totalmente destruidos y Jesús nos transformó.
Y Clara y yo nos quebrantábamos. Mis hijos me decían: papi, son muchos las semillas. Y yo le digo: todos los días, por la misericordia de Dios, Dios pasa por mi camino a alguien que tiempo atrás le sembré una semilla. Y esta pareja decía: ¿qué fue lo que entendimos? Que el estar en unión libre no iba a traer bendición. Y cambiamos la semilla y pusimos una nueva semilla correcta. Así es la vida en Dios. Es una vida de misericordia y gracia. No importa si nos hemos equivocado por toda la vida, pero hoy es un día para sembrar semilla nueva, incorruptible, diferente.